Pero nos vamos a la sala Bolognesi. Sesiona la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que preside el congresista César Vázquez. Se van a ver 3 casos del congresista Wilber Rosas, Betiana Culí y Yesenia Ponce. Veamos. Incremento de remuneración de Wilber Rosas cuando fue alcalde de la provincia de Anta en 2007 al 2010. Al respecto se ha verificado que el señor Rosas Beltrán fue alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta, de la región Cusco, en el periodo 2007-2010. El artículo 4 de la Ley 28.927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007, publicada el 12 de diciembre de 2006, estableció medidas de austeridad en el ejercicio fiscal 2007. Es decir, se aprecia reglas de austeridad y restricciones fijadas en la norma presupuestal respecto al reajuste o incremento de remuneraciones, dietas o bonificaciones. Además, la norma presupuestal, por su carácter anual, es de aplicación a partir del 1 de enero y por todo el año 2007. Según acta correspondiente, en la 5ª sesión ordinaria del Consejo Municipal Provincial de Anta, el 13 de febrero del 2007, y a propuesta del señor Rosas Beltrán, alcalde, se aprobó la remuneración neta mensual de su alcalde y la dieta de los regidores en 5.900 y 583 respectivamente. En la misma fecha, 13 de febrero del 2007, se aprueba el Acuerdo Municipal 16-2007, que en su parte primera de los acuerdos dice lo siguiente. Primero, fijar la remuneración neta mensual a pagarse al alcalde de la Municipalidad Provincial de Anta en la gestión 2007-2010 con la suma de 5.963 nuevos soles, a la que deberá agregarse las aportaciones y pago de tributos de ley. Con fecha 22 de marzo del 2007 se publicó el Decreto Supremo número 025-2007, PCM, por el que dictan medidas sobre los ingresos por todo concepto de los alcaldes, vigente desde el 22 de marzo del 2007, cuyo plazo de adecuación eran de 15 días de entrada en vigencia la norma en mención. Así, el artículo 3 del Decreto Supremo estableció los ingresos máximos mensuales de los alcaldes provinciales y distritales por todo concepto, fijando los parámetros de dichos ingresos en el anexo de dicha norma, en función a la población electoral de las respectivas circunscripciones. Según el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones regionales y municipales 2006, la población electoral de la provincia de Anta fue de 30.503 electores. Los parámetros establecidos en función de la población electoral ubica al alcalde de la provincia de Anta en la escala 12 del cuadro contenido en el anexo del Decreto Supremo, dado que la población electoral de la provincia de Anta está entre el rango de 20.000 a 40.000 electores, escala que fija en 3.900 nuevos soles el ingreso máximo mensual por todo concepto del alcalde provincial. Además, en el numeral 2 del anexo en mención se establece una asignación adicional al ingreso máximo mensual por todo concepto, equivalente al 30% del ingreso mensual, que no exceda del 50% de una UISP. Esto es igual a 3.900 nuevos soles. El 30% de dicha suma es 1.170 nuevos soles y, como dice el numeral 2 en mención, no excede el 50% de una UISP, es decir, no excede los 1.300 nuevos soles. Sumado lo establecido en la escala 12, 3.900, más la asignación adicional 1.170, tenemos un total de 5.070 soles que vendría a ser la remuneración total del alcalde de Anta. De esta manera se cumpliría con lo dispuesto por el Decreto Supremo respecto a los ingresos por todo concepto de los alcaldes. En la 13ª sesión ordinaria del Consejo Municipal del 12 de abril del 2007, conforme consta en el Acuerdo Municipal número 27, de la misma fecha se redujo el ingreso mensual del alcalde de la Municipalidad de Anta, fijado por Acuerdo Municipal 016-2007, a la escala 12, consignada en el anexo del Decreto Supremo, con un ingreso mensual de 3.900 soles y una asignación adicional ascendente a 1.170, sumando en total 5.070 nuevos soles. Sobre el expuesto cabe agregar que el monto mensual de la remuneración de los alcaldes es aprobado por el Consejo Municipal conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 27.972, Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, se aprecia que el Consejo Municipal
está conformado por el alcalde y el número de regidores que establece el Jurado Nacional de Elecciones, conforme al artículo 5 de la misma ley orgánica. Del mismo modo, el artículo 21 de la ley orgánica en mención establece que el monto mensual de la remuneración del alcalde es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible capacidad económica del gobierno local, previas las constataciones presupuestales del caso. La misma que anualmente podrá ser incrementada con arreglo a ley, siempre y cuando se observe estrictamente las exigencias presupuestales y económicas propias de su remuneración. Como se advierte, el Consejo Municipal fijaba la remuneración mensual del alcalde. Sin embargo, estas debían respetar parámetros presupuestales y económicos, limitaciones que para el año 2007 fueron recogidas en la Ley 28927, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2007, que establece reglas de austeridad respecto al reajuste o incremento de remuneraciones, dietas o bonificaciones para dicho año fiscal, norma que era de obligatorio cumplimiento por los gobiernos locales y regionales, conforme a lo señalado en el artículo 3 de la Ley 28927 en mención, pero que no habría sido considerada al momento de realizar la quinta sesión ordinaria del Consejo Municipal Provincial de Anta, de fecha 13 de febrero del 2007, que fijó la remuneración del alcalde provincial del Anta. Tan es así que en la sesión ordinaria del Consejo Municipal número 013 de 12 de abril del 2007 acordaron, en artículo 4, disponer que a las gerencias de personal, contabilidad y tesorería observen el acuerdo municipal número 016-2007 en el periodo que corresponde desde el día 17 de febrero del 2007 hasta el 31 de marzo del 2007. Quinto, disponer por unanimidad que la devolución del excedente de dinero pagado por el sueldo y dietas en el mes de enero del 2007 se haga directamente por planilla, hasta cubrir la diferencia existente bajo responsabilidad del área de tesorería, debiendo el jefe de dicha área calcular el monto a devolverse, debiendo informar por escrito al despacho de alcaldía sobre este extremo. En consecuencia, se advierten argumentos razonables en los cuales se funda el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso, debiendo remarcarse que la facultad para remediar y obrar y valorar los medios probatorios que figuran en el expediente es competencia de la autoridad jurisdiccional en el estadio correspondiente y no por la comisión congresal. Visto entonces la recomendación de esta comisión, señores congresistas, se ofrece la palabra en torno al caso expuesto. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, lo solicita en este momento. Congresista Lapa tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente yo quiero incidir, señalar en sentido de que nuestro reglamento señala en el inciso, el artículo 16, el segundo párrafo, la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, lo que no se paraliza ni suspende en este caso. Señor presidente, además en el informe señala en el análisis de esta materia de debate, en el último párrafo señala en este sentido, dice: en el presente caso no existe proceso penal iniciado antes de que sea elegido el congresista, solo existe una investigación fiscal preliminar, quien recién el día 16 de noviembre del año 2016 requiere al juez el levantamiento de inmunidad en razón a que el señor Rosas Beltrán ya venía ejerciendo su función de congresista, por lo que está amparado por la inmunidad parlamentaria del proceso. En ese sentido, esta parte de la defensa carece de sustento y no es atendible. Señor presidente, al respecto debo señalar que nuestro Código Procesal Penal actual
establece clarísimo de que un proceso está conformado por 4 etapas. La etapa de investigación preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa de juzgamiento y la etapa de ejecución de sentencia. No es que el proceso es por partes. Si fuera por partes, señor presidente, los legisladores en ese entonces no habrían señalado eso. Aún más, en la parte de análisis de este dispositivo señala de que no ampara a los congresistas los hechos denunciados que han sido antes de ser elegidos. Solamente le ampara desde el momento que han sido elegidos que cometan algún acto, falta o delito. En ese caso nomás, señor presidente. En este caso ya se había iniciado el proceso con la investigación preliminar ante el fiscal. El fiscal tiene la responsabilidad de llevar toda la investigación preliminar y preparatoria. Pero la ley dice bajo la supervisión del juez de investigación preparatoria. O sea, así señala nuestro dispositivo legal. Entonces, con este informe que se va supuestamente acá, se va a aprobar, yo ya no sé, en ese sentido está hecha, se va a dejar un antecedente negativo en este Congreso. Cuando escuchaba la defensa del congresista Rosas Beltrán, decía, no me alcanza la inmunidad, porque yo estoy siendo sometido a investigación preliminar y preparatoria. Y en ese mismo sentido, yo había escuchado inclusive el pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema señalar de que el proceso es todo un conjunto, no es por partes. Entonces la inmunidad tiene 2 partes, la inmunidad que ampara el proceso judicial y la inmunidad a la libertad del congresista. Son 2 cosas muy diferentes. Entonces, en este caso, no le ampara ninguna inmunidad al señor Rosas Beltrán. Y en esa misma línea es que también ha señalado la parte civil, quién es el procurador que representa al Estado peruano en este caso. Porque el agraviado es el Estado. Entonces, ese es el argumento jurídico que hay que tener en cuenta. Los asesores de la Comisión perfectamente conocen esta situación, señor presidente. Y no dejemos un mal antecedente para otros congresistas que van a de repente venir con los mismos problemas y se van a amparar en esto. Y como tenemos mayoría de congresistas que vamos a votar a favor, lo vamos a blindar porque esto va a quedar un antecedente. Yo siempre he dicho que nos sometamos netamente a lo que establece la ley, señor presidente. En este caso, en mi caso, ustedes saben perfectamente. Se ha debatido esto, yo no he pedido ninguna inmunidad, tampoco ni el juez lo ha solicitado. Uno se somete a la justicia. Y en la justicia tiene que demostrar tu inocencia. Si yo haya cometido el delito después de haber sido elegido, ahí sí me alcanza la inmunidad parlamentaria. Y en esa línea más vamos razonando para aplicar el principio de prescripción. Se computa desde el momento de los hechos de la comisión del delito, no desde el inicio del proceso. En esa misma se ha razonado al elaborar este dispositivo legal. En ese sentido, señor presidente, solamente solicito que nos basamos netamente que se interprete el reglamento del Congreso para resolver esta situación y no dejar malos antecedentes en este Parlamento Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Lapa. Si algún otro colega tiene uso de la palabra, congresista Quintanilla tiene uso de la palabra. Señor presidente, yo quería intervenir
y llamar la atención exactamente en lo que, basándome en lo que dice nuestra Constitución, en el artículo 93, el párrafo tercero dice: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito fragante, ¿no es cierto?, en el cual son puestos en posición del Congreso, etcétera, etcétera. Pero también señala nuestro reglamento de que la inmunidad parlamentaria no protege, no ampara a de hechos cometidos antes de ser electo y procesos iniciados antes de ser electo. Y en este sentido, como bien ha señalado el congresista Lapa, este es un hecho producido antes de ser electo y cuyo proceso se inició antes de ser electo, porque el proceso es una integridad, tiene partes, pero es parte del proceso, no son que unos son parte del proceso y otros no lo son. En este sentido, señor presidente, yo concuerdo de que esto no necesita el pronunciamiento del levantamiento de la inmunidad o no para proseguir, que prosiga. Y en su momento, digamos, si es que la sentencia en ese eventual caso que fuera condenatoria y le mande orden de cárcel, ahí nosotros tenemos recién que pronunciarnos para autorizar el arresto. Si en la etapa investigatoria o en el proceso también hay una medida cautelar previa que ordene su arresto por X razones, una prisión preventiva para evitar que se pueda fugar, etcétera, etcétera, ahí no podrán solicitar. Pero en este caso no necesita, o sea que sigue el proceso. Y yo entiendo, señor presidente, como lo ha sustentado también en la defensa del señor congresista Wilber Rosas, lo que se trata de hacer esto es aparecer un hecho político. Le levantaron la inmunidad para procesarlo. Si no necesita, ¿para qué hacemos tanto escándalo? Y además corremos el riesgo, señor presidente, de sentar un grave precedente que en el futuro cualquier hecho ya no se puede aplicar la Constitución ni el reglamento, sino se van a amparar en este precedente y por cualquier delito cometido previamente a ser electo o un proceso iniciado previamente a ser electo se tenga que discutir y levantar la inmunidad. Señor presidente, yo creo, digamos, que la cosa está absolutamente clara y además entiendo que el congresista Wilber Rosas Beltrán no está rehuyendo a la justicia, él está llano a someterse, llano a que prosiga el proceso. Es más, el propio procurador que se entiende que está defendiendo a la municipalidad o al Estado en este caso, se ha manifestado en igual sentido. Yo creo, digamos, señor presidente, que estamos discutiendo una situación simplemente por gusto. Creo, digamos, que dejemos que la cosa continúe, no vamos a parar el proceso, que termine y que resulte lo que resuelva el Poder Judicial. Y no tiene sentido el levantamiento de la inmunidad porque no necesita. Gracias. Ya, me pide primero la palabra el congresista Ceballos y luego la congresista Foronda. Sí, congresista Ceballos, le piden una interrupción. Por favor, congresista. Ya, al final de su participación entonces. Congresista Ceballos. Yo creo que el Frente Amplio ha señalado su absoluta vocación porque de ninguna manera la investigación de cualquier delito sea frenada, sea trabada por este tema de la inmunidad parlamentaria. Nadie tiene derecho a que se impida una investigación profunda, seria, amparándose en la inmunidad parlamentaria. Eso para nosotros no ha cambiado y no cambia porque se trate de un miembro del Frente Amplio. Pero acá lo que estamos tratando es si efectivamente levantarle la inmunidad al congresista Rosas aparece como un elemento necesario para que las investigaciones, para que el esclarecimiento del caso, de verdad, se produzcan. Y lo cierto es que no es así, pues. Lo cierto es que las investigaciones se han llevado adelante de manera fluida y no ha habido ninguna traba en la investigación de este caso, ¿no? Y esto está demostrado porque la inmunidad no ha impedido que el fiscal realice una intensa actividad procesal con 243 medios probatorios, planillas, credenciales, declaraciones testimoniales, 4 carpetas fiscales de 250 folios. Es decir, tenemos que diferenciar entre una inmunidad parlamentaria que no puede ni debe servir para frenar una investigación o cuando decimos
hay que levantarle la inmunidad parlamentaria. Aunque no haya ninguna traba en la investigación, aunque la investigación siga su curso de manera fluida, pero hay que publicitar que el congresista Rosas tiene un proceso que necesita que le levanten la inmunidad parlamentaria porque puede generar una traba en la investigación. Y eso no es cierto, porque la investigación sigue de manera fluida. El propio procurador, como se ha señalado acá, considera que es absolutamente innecesario porque no hay ninguna traba en la investigación y más bien podemos caer en la interpretación de que se está levantando la inmunidad parlamentaria para señalar que hay gente como el congresista Rosas, que es absolutamente sospechosa de haber cometido actos irregulares y su partido también. Entonces, tengamos mucho cuidado realmente en manejar esto de forma seria y ajustándonos de verdad al espíritu de lo que queremos cuando hablamos y cuestionamos la propia inmunidad parlamentaria, porque necesitamos que la inmunidad efectivamente sirva para controlar las opiniones, controlar entre comillas, para que no impida a través de levantar la inmunidad parlamentaria que las opiniones de los parlamentarios fluyan, porque es un derecho constitucional, que tengan derecho al voto, pero que no sirva para ocultar algún tipo de delito que se pueda haber cometido. En este caso, señor presidente, lo que estamos hablando es de una cosa totalmente diferente. No hay ninguna razón seria para levantar la inmunidad parlamentaria al congresista Wilber Rosas, más allá de la intencionalidad de indisponerlo y publicitar, ¿no es cierto?, una investigación que en realidad se está llevando adelante y esto está absolutamente comprobado sin ningún tipo de traba. Gracias, señor presidente. Pidieron la interrupción la congresista Foronda, entonces le damos la interrupción. Gracias, presidente. Saludar a todos ustedes. Y solamente una cosa muy sencilla, que lo veíamos ya en la reunión anterior, ¿no? Yo no entiendo cuál es la razón para estar discutiendo el tema de la posibilidad de levantamiento de inmunidad parlamentaria cuando no hay nada en proceso. O sea, el congresista Wilber Rosas, el proceso que está aperturado por la Fiscalía no está impedido de seguir investigando, como lo han venido haciendo. Por lo tanto, es absolutamente improcedente el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria en este contexto, presidente. No sé qué se está debatiendo realmente. No procede. Congresista Tubino, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Señor presidente, acá estamos viendo el caso del congresista Wilber Rosas. Todos sabemos que no es de nuestra bancada política. Al contrario, es de un congresista donde tenemos marcadas diferencias políticas. Pero no por eso, señor presidente, nosotros vamos a actuar de una forma no solamente injusta, sino también actuar en una forma que no se condice con lo que debemos respetar en esta comisión, señor presidente. ¿Y qué debemos respetar? Uno de los temas más importantes es el tema relacionado a las motivaciones políticas. Entonces, cuando en cualquier caso, de cualquier parlamentario, y como digo, que no tiene nada que ver con nuestra bancada política, ni estamos para tratar de cubrirlo y cosas por el estilo, o cualquier otro adjetivo, sino simplemente analizar el tema político también, porque atrás de estas denuncias a veces, señor presidente, existen intereses políticos, y no por intereses políticos nosotros tenemos que incumplir lo que debemos velar en esta comisión, que es velar de que atrás de cualquier acusación no existan motivaciones políticas. Y en este caso, ¿qué quiero dejar claro, señor presidente? Hay fundamentaciones que ahora nos hemos escuchado de diferentes congresistas con relación a este caso, con fundamentos, diría yo, jurídicos. Pero por otro lado, que también se tiene que tener en cuenta, como está acá claramente especificado en el texto que tenemos para la lectura, el procurador que formula la denuncia trabaja para el alcalde actual de la provincia de Anta, a quien el congresista ha vencido hasta en 2 oportunidades en elecciones generales para ser elegido alcalde anteriormente. Y entonces hay una rivalidad política
con la persona que hace la denuncia. Entonces, lógicamente, en nuestro caso, al menos en lo que a mí concierne y a nuestra bancada, nosotros no vamos a avalar injusticia, señor presidente. Gracias. Muy bien, congresista Turbina. Congresista Arana pidió la palabra, se le concede. Sí, presidente. Hemos dicho claramente desde el Frente Amplio, y creo que coincidimos muchas veces con otras declaraciones, de que la inmunidad parlamentaria, y usted en la sección de informes ha señalado que va a ser cuestión de orden, el pedido que el Frente Amplio ha hecho, de que abordemos el tema de la inmunidad parlamentaria como cuál es el carácter, el sentido, la razón de ser de la inmunidad parlamentaria en relación a la preocupación que la ciudadanía y que muchos de nosotros tenemos a que la inmunidad se use como un mecanismo de impunidad. El Frente Amplio rechaza que la inmunidad parlamentaria pueda usarse para un manto de impunidad. Y por eso el pedido que el Frente Amplio ha hecho, que esta comisión haga una mesa técnica en relación a la importancia de la inmunidad parlamentaria como un elemento importante de la labor parlamentaria, de fiscalización, de control, no de impunidad. Y yo creo que eso es importante, presidente, hacerlo en la medida en que hay algunas iniciativas, incluso legislativas, pidiendo que desaparezca la inmunidad parlamentaria, con lo cual necesitarían una modificación constitucional y del reglamento para señalar que los parlamentarios tenemos que dejar de fiscalizar y ejercer control político. Porque el sentido de la inmunidad parlamentaria es que tengamos la cobertura jurídica, institucional y política para ejercer control y ejercer la labor fiscalizadora política sin chantajes de ninguna naturaleza, sin interferencias, sin amenazas de poder alguno, sea un poder fáctico, sea un poder visible, sea poder político, sea poder económico, sea poder mafioso. Y en ese sentido el Frente Amplio defiende el sentido de la inmunidad parlamentaria. Pero efectivamente está puesta en cuestión el hecho de que pueda usarse la inmunidad parlamentaria como un manto de impunidad. Sobre ese tema, presidente, creo que es el pedido que hemos hecho desde el Frente Amplio y que pedimos que se pueda agendar y señalar incluso los compromisos para trabajar en una mesa técnica el sentido de la inmunidad parlamentaria y el rechazo a la impunidad de comisión de delitos comunes. En lo que toca al caso específico del congresista Rosas. El congresista Rosas, presidente, y tengo que decirlo en virtud de la larga trayectoria además de conocimiento personal y político que le tengo y de la admiración que le tengo y le tenemos muchos, incluso con gratitud a un hombre que tiene una larga trayectoria política, que no solo le llevó a tener 5 periodos de alcalde, sino a ser presidente de la red de municipalidades rurales del Perú, ¿no? Y que efectivamente se confronta con una situación como esta, ¿no? En la que además, como se ha leído, y me parece en ese sentido contradictorio el informe de la Secretaría Técnica, ¿no?, de señalar que se declare procedente cuando el propio informe reconoce que la búsqueda de investigaciones que se le quiere hacer al congresista Rosas data, ¿no?, de el 16 de noviembre del 2016, cuando él era ya parlamentario. Y por eso nosotros creemos que efectivamente la motivación política sobre un ciudadano, sobre un personaje político como el congresista Wilber Rosas, está motivado políticamente. Pero en ese sentido, presidente, lo solicitamos desde el Frente Amplio y por las intervenciones que he escuchado con antelación, es que y yo no voy a ahondar en descalificar el contenido de la Secretaría Técnica, es que creo, presidente, que debemos acordar declarar improcedente por las razones que se han manifestado y más bien proceder a corregir el informe que nos ha enviado Secretaría Técnica. Me pide interrupción, presidente, el congresista Lapa, a través suyo. Sí, se le otorga la interrupción, congresista Lapa.